derramada al ritmo de la lluvia que cuenta de tu majestad. Y vemos en el cielo la gloria de tus manos y tus palabras que le dicen a mi corazón: ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Tu gloria derramada al ritmo de la lluvia que cuenta de tu majestad. Y vemos en el cielo la gloria de tus manos y tus palabras que le dicen a mi corazón: ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, y que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que eres mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayaré, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará.
Buenos días, amada iglesia. Doy gracias a Dios que me permite nuevamente a través de estos medios poder compartir la bendita palabra con ustedes. Quiero animarles a que sigamos orando los unos por los otros, que Dios nos siga manteniendo fieles a Él, que nuestra fe siga creciendo. Son días donde necesitamos ser transformados, ir creciendo en nuestra fe, confiando más y más en el Señor. Les invito a que cerremos nuestros ojos ahí en nuestros hogares y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias porque tú también nos has bendecido, Señor, nos has suplido de todo y queremos rogarte que en este momento tú nos hables. Queremos pedirte que tú prepares nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, bendice este tiempo, perdona mis pecados y te pido que me limpies y que no haya nada que interfiera en mi comunión contigo. Me pongo en tus manos y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero iniciar con ustedes una pequeña serie donde queremos hablar de necesidades espirituales. Necesitamos nosotros, hermanos, entender cuánto necesitamos de Dios. Y hoy vamos a iniciar con el primer tema, que será la necesidad de creerle a Dios. Vuelvo a repetirles el título: la necesidad de creerle a Dios. Nosotros necesitamos crecer. Déjeme explicarle qué es una necesidad. Una necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento. Y esto resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y a veces espiritual pleno. Las necesidades pueden ser diferentes, pero algo nos queda claro: cuando tenemos una necesidad hay que suplirlo. Y Dios nos invita, hermanos, que si queremos ser cristianos plenos, cristianos llenos, cristianos fortalecidos, debemos estar supliendo nuestras necesidades a través de la palabra de Dios. Dios es bueno y Dios a través de Jesucristo nos ha hecho completos y nosotros debemos creerle a Dios y debemos crecer, hermanos, y debemos cada día reconocer que tenemos esa necesidad de creerle a Dios. Yo quiero invitarles a que vayamos a un versículo que servirá como introducción a nuestro tema. Está en Marcos capítulo 9, se los voy a leer, dice así la bendita palabra de Dios. Marcos 9, versículo 23, dice así la bendita palabra de Dios. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, Dios nos invita continuamente a que nosotros debemos creer en Él. Y debemos ser como este padre, honestos y decirle: Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. No podemos negar, hermanos, que necesitamos crecer. Una área importante de nuestras vidas es crecer en nuestra fe, en la palabra de Dios y en especial en creerle a Dios. Nosotros debemos cada día creerle a Dios, ya que cada uno de nosotros somos responsables por la incredulidad que estamos permitiendo en nuestro corazón. La palabra de Dios es muy directa. Dios continuamente nos llama a creerle. Sin embargo, nuestra dureza de corazón muchas veces, hermanos, no estamos obedeciendo. Necesitamos creer las promesas de Dios, porque ellas nos ayudan y fortalecen nuestra fe. La palabra de Dios es verdadera y por la cual, hermanos, no hay motivos por lo cual dudar de ella. Y creo que podríamos decir: amén, pastor, así es. La palabra de Dios es verdadera. Así que debemos confiar en Dios, en su palabra, ya que vivimos en una sociedad que está en declive, que continuamente le está dando la espalda a Dios, que no quiere nada con Dios, y hoy más que nunca necesitamos creerle a Dios.
La solución de los problemas de la humanidad es creerle a Dios. Y también de los cristianos, nosotros necesitamos creerle más a Dios. Y creer a Dios, entonces, hermano, nos va a llevar a saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Qué importante es saber hacia dónde me dirijo, tener un destino, una meta. Ya que si no tenemos una meta, un camino, nos dará lo mismo ir para la izquierda o ir para la derecha. Estaremos viviendo sin propósito. Pero cuando nosotros creemos que este bendito libro es el manual de la vida, que nos enseña nuestro destino, que nos enseña el camino, entonces nosotros comenzamos a vivir de una manera diferente. La palabra de Dios nos guía, es nuestra guía. Ella nos lleva a la voluntad de Dios, o sea, creerle a Dios. Es ahí donde hoy quiero que meditemos. Es ahí donde también nosotros reconozcamos hoy más que nunca que necesitamos creerle a Dios, que es una necesidad y que, hermanos, tenemos que acudir a Dios con corazones honestos y decirle: Señor, si quiero creer en ti, pero ayúdame. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Punto número uno. Todo problema comenzó cuando el hombre dejó de creerle a Dios. Nuestro primer punto es: todo problema comenzó cuando el hombre dejó de creerle a Dios. Vayamos de favor a Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice así la bendita palabra de Dios, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios había dado un mandato muy claro. Dios había hablado al hombre, le había dado mandatos. Y eso nos enseña algo. No debemos olvidar que el problema de los hombres comenzó en Génesis 3, cuando el hombre decide desobedecer este mandato que Dios les había dado. Cuando el hombre dejó de creerle a Dios. No debemos olvidar que el pacto más fundamental entre Dios y el hombre es obedecer a Dios, o sea, creerle a Dios, y encontraremos bendición. Pero si fallamos, nos irá mal. El hombre se le había dado, hermanos, un mandato muy claro. De todos los árboles podían comer, solamente de uno dijo Dios que no debían de comer. Sin embargo, ¿verdad? El hombre decidió no creerle a Dios y de ahí comenzaron todos sus problemas. A través de no creerle a Dios, a través de no obedecer, sabemos que al hombre le llegó la muerte. Dios no creó al hombre para que murieran. Fíjese qué interesante es esto. Y en especial en estos días donde sabemos que hay un virus en el cual lleva a muchos a temerle porque les puede quitar la vida. Pero déjenme decirles que la muerte no es culpa de Dios. Dios creó al hombre para que no muriera. Sin embargo, él, por no creerle, por desobedecer, él decidió hacer su voluntad y entonces él mismo se provocó morir. Qué interesante, ¿verdad? Es ahí donde entendemos que cuando nosotros no le creemos a Dios, entonces, hermanos, no encontraremos bendición y si fallamos, iremos de mal en mal. Muchas veces decimos creer en Dios, pero cuando actuamos hacemos lo opuesto de lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no nos da mandatos claros? Y es cierto, hermanos, los tenemos, los creemos al momento que los leemos. A veces hasta los cantamos, pero cuando llegamos a actuar, cuando llega el momento de obedecer, muchas veces no lo estamos haciendo. Debemos obedecer, creerle a Dios cada día. Adán y Eva tenían a favor todo, hermanos, y aún así desobedecieron. Aún así comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Imagínate, Adán y Eva lo tenían todo. Adán tenía una mujer que lo amaba. Tenía todo lo que quisiera para comer de todos los frutos que habían en el paraíso. Y no había uno, no había dos, no había tres, habían muchísimos. Estaba en un lugar hermoso,
No tenían ninguna dolencia, ninguna carencia. Y lo más hermoso, iglesia, ¿sabes? Todo eso ellos tenían muy claro que lo tenían o que venía de Dios para ellos. Esto, hermanos, debe de alertarnos. Si Adán y Eva, teniendo todo un contexto a su favor, decidieron no creerle a Dios, esto nos debe de alertar, ya que nosotros, hermanos, de una u otra manera por el pecado tenemos a veces otro contexto y por eso tenemos que estar alerta, ya que nuestro adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos lleva a la letra A del punto 1. Letra A: el diablo nos ataca con su deseo de llevarnos a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir la letra A. El diablo nos ataca con su deseo de llevarnos a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Miren lo que dice capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el diablo aparece para meter la duda? Dios había dado, ¿verdad? No tenía mucho, que había dado un mandato que podían comer de todo, pero había de un árbol que no podían comer. Y si Dios lo había dicho, hermanos, era porque era para bendecirlos, porque era algo bueno. Pero, ¿verdad? Vemos cómo el diablo aparece en escena para atacar. Fíjense, hay algo bien interesante en este principio. La Biblia nos enseña que el diablo de una u otra manera a veces, ¿verdad? No quiere que leas tu Biblia, pero cuando la lees, el diablo también busca hacer otra cosa. Ya que no te puede detener a leer la Biblia, él quiere que tú estés cuestionando la Biblia, que estés llegando a leerla con duda, en vez de llegar con una convicción firme de creerle lo que Dios dice. El diablo aparece para hacernos dudar, cuestionar la palabra de Dios y para no obedecer a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones, iglesia. ¿Cómo vamos a la Biblia? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no se nos ha predicado sermones directos de la palabra de Dios? Sermones tan claros, mandatos tan claros. ¿Cuántas veces tú no has aprendido mandatos bien claros de la Biblia? Tú mismo te los has aprendido de memoria. Y aún así, ¿verdad? Después de saberlos, de escucharlos, llega el diablo y te comienza a meter. Eso no es verdad. ¿O será cierto lo que Dios dice? El diablo continuamente nos hace dudar o cuestionar la palabra de Dios para no obedecerla. Y es ahí donde comienza todo el mal para los hombres. El diablo continuamente nos está tentando a no creerle a Dios. Y déjame decirte, amado hermano, en esta mañana, y lo logró con Adán y Eva. El diablo logró que Adán y Eva no creyeran la palabra de Dios. La serpiente llevó a Eva a cuestionar lo que Dios le estaba ofreciendo. El diablo con su tentación le dijo a Eva: ¿de veras quieres esto que te ofrece Dios? ¿Y cuántas veces, amada iglesia, no nos dice lo mismo? No nos susurra lo mismo en el oído. ¿De veras quieres lo que Dios te ofrece? ¿De veras le vas a creer a Dios? Es primordial que nos reflejemos en el Edén. No nos dejemos engañar por el diablo. El diablo no descansa. El diablo busca que tú y yo no le estemos creyendo a Dios. Mira, aún mismo, hermanos, en estos días, y te vuelvo a repetir, en estos días donde está el temor a morir, donde la gente, ¿verdad? Dice: mi vida se está volviendo un caos, donde hay tantos problemas. En consejería yo he escuchado estas frases donde a veces la gente ni siquiera lo piensa, y aún tristemente a veces hay cristianos que lo dicen: ay, pastor, es que mi vida es un infierno. Y sabes, cuando la gente dice que espérese, no diga esa palabra. No diga esa palabra, porque, hermanos, nosotros ni siquiera sabemos lo que realmente es el infierno. Y te voy a decir una cosa: aquí en la tierra todavía estamos disfrutando la gracia de Dios. Y tu vida no se va a llegar ni se va a comparar nada a lo que realmente es el infierno. Por eso, amados hermanos, amigos que nos escuchan, no hay cosa mejor que entregarle tu corazón a Jesucristo y disfrutar de la gracia de Dios. Lo peor no es la muerte, lo peor es la condenación eterna si tú no entregas tu corazón a Jesús. Al diablo le importa, hermanos,
que nosotros estemos dudando de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces creemos que basta con solamente leer. Mira, hermano, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, aún mismo vendrán tentaciones, ya que el diablo quiere que aprendas algo inferior a lo que Dios está diciendo. Por ello la solución no es aprender más, no es saber más, no es escuchar más sermones. Me salgo de este sermón y corro para la otra iglesia y corro para allá y me saturo de 10, 15 sermones en la semana. No, la solución no es esa, hermanos. Y no estoy diciendo que no escuches la palabra de Dios, no te estoy diciendo que no leas la palabra de Dios, sino ten cuidado, porque la solución no es aprender más, sino creerle más a Dios. Y estar alerta, porque Satanás continuamente busca atacarnos. Él anda alrededor buscando a quién devorar. El diablo siempre está desafiando la palabra de Dios y continuamente busca que nosotros lo hagamos también en nuestra mente, que dudemos, que no le creamos a Dios. Letra B. Por lo tanto, en la letra B debemos cuidarnos de no creerle a Dios. Yo creo que si le preguntara hoy a algún hermano de la iglesia, hermano, ¿le crees a Dios? Yo creo que no dudaría en decir, amén, pastor, claro que le creo. Sin embargo, amada iglesia, en la realidad muchas veces estamos muy lejos de realmente creerle a Dios. Y es ahí donde tenemos muchos problemas. Yo mismo, hermano, lo reconozco y le pido perdón a Dios. A veces hay momentos donde uno, hermanos, que no hay motivo, pero está dudando de la palabra de Dios. Que Dios nos libre y nos ayude a cada día a creerle más. Por ello debemos cuidarnos de no creerle a Dios. La Biblia es honesta y nos presenta a los hombres tal como fueron para aprender de ellos. Adán, hermanos, hizo algo tonto. Perdónenme la expresión, pero es la realidad. Adán hizo algo tonto, teniendo todo a su favor, y sin embargo decidió no creerle a Dios y comió del fruto. Él sabía cuál era el fruto que se le había prohibido, y sin embargo, viéndolo, hermanos, la mujer no le puso una pistola, ¿verdad? Un machete, un arma, no, ¿verdad? Simplemente se lo dio y él decidió comerlo. O sea, no creerle a Dios. Y antes de hacer un juicio, hermanos, cuando digo que Adán fue tonto, y perdónenme la expresión, estoy hablando también de nosotros, porque cuántas veces no hacemos también nosotros, ¿qué, hermanos? Tonterías. Y sin embargo, no fue el único. La palabra de Dios también nos enseña de Pedro, que a pesar de hacer cosas brillantes, a pesar de decir tremendas palabras, Pedro también hizo cosas tontas, porque déjeme decirle que no creerle a Dios es algo tonto. Pedro había hecho, hermanos, había reconocido que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pedro era un tremendo discípulo, pero cuando llegó el momento en que Jesús les dijo que tenía que padecer, que tenía que morir, Pedro lo apartó y le dijo, Señor, que esto no te acontezca. Y algo bien interesante, y déjenme decirles por qué fue algo tonto. Porque Pedro, cuando se le acercó al Señor Jesucristo, en su frase, en lo que le dijo al Señor, usa dos palabras. Dice, que no te acontezca esto, Señor. Le dice Señor, pero le dice, no obedezca lo que se te está diciendo, o él mismo no está obedeciendo su palabra. Algo importante, hermanos, que nosotros debemos tener muy claro. Yo no puedo decir, Dios, tú eres mi Señor, pero no te voy a obedecer lo que tú me dices, porque déjeme decirle, no es congruente. Ya que la palabra Señor es la palabra mirod en inglés, o Señor, que significa esto: el que está al mando, el que decide. Por lo tanto, no podemos contradecirlo. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle Señor a Dios, Señor a Jesús, y al final decidir no hacer lo que Él me pide? Es incongruente, hermanos. Y esto lo hizo Pedro. Y esto nos debe llevar a cuidarnos de que si Adán y Pedro hicieron esto, ¿qué crees que puede pasar con nosotros? La realidad es que tú y yo tristemente hemos hecho más tonterías que ellos, porque cuántas veces no hemos fallado en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos pide obedecer, lo que Dios nos dice creer. Debemos reconocer que cuando pecamos estamos diciendo, no, Señor, le decimos Señor, pero no queremos hacer tu voluntad. No, Señor, yo no voy a diezmar. No, Señor, yo no voy a ofrendar. No, Señor, yo no me voy a congregar. No, Señor, yo no voy a compartir a otros de Cristo. No, Señor, yo no voy a dar gracias. No, Señor, yo no voy a orar.
Qué contradictorio. Le dices Señor, pero realmente no te sometes a Él. Y muchas veces estamos diciendo, tú dices esto, pero permíteme explicarte que mi idea es mejor. Debemos reconocer que en ocasiones somos un desastre, que actuamos de una manera tonta y además nuestra tendencia siempre es hacer lo malo. Así que, hermanos, debemos cuidarnos, debemos nosotros estar alerta, porque nuestro enemigo está ahí para atacarnos. Punto 2. Debemos seguir las pisadas de Cristo. Debemos seguir las pisadas de Cristo. Así que si queremos vidas bendecidas, debemos creer en Cristo, creerle a Dios. Jesús es el segundo Adán, no lo olvidemos. Jesús es el segundo Adán porque Él fue exitoso donde Adán falló. Cristo venció al pecado y a través de Él somos redimidos. A través de Él tenemos nueva vida. Y todas las cosas que Dios nos ofrece a través de Jesucristo son una tremenda bendición. Y nosotros debemos ser como Jesucristo. Debemos creer todo lo que Él nos ofrece. La Biblia nos presenta la conexión con el primer Adán y el segundo Adán. Y esto, ¿verdad? La Biblia lo compara con las dos tentaciones. Tanto Adán como Jesús, hermanos, fueron tentados. Adán en Génesis 3 y Jesús en Mateo 4. Y también algo bien interesante, hermanos. Cuando Jesús fue tentado es cuando fue antes de escuchar las palabras que el Padre le había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y como se los enseñaba la semana pasada, qué interesante, este es mi Hijo amado. Y luego entra una tentación donde el diablo le dice: si verdaderamente eres hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Cristo tenía muy claro, Cristo no tenía la necesidad de demostrar si era, ya su Padre se lo había dicho. Pero ¿te das cuenta cómo el diablo le encanta que cuestionemos la palabra de Dios? Que dudemos de la palabra de Dios. Así que vamos a ver una pequeña comparación. Adán y Jesús ambos enfrentaron una tentación. Sin embargo, vean las diferencias. Adán la enfrentó con una esposa que lo amaba, o sea, no estaba solo. Jesús la tuvo que enfrentar solo. Adán estuvo en el lugar perfecto. Si a muchos nos gusta viajar y nos gusta ir a lugares bonitos, a la playa, Adán estaba en el lugar perfecto, el paraíso. Jesús estaba en el desierto. Adán tenía todos los frutos para comer. Todo, solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal tenían prohibido, pero de ahí todas las delicias lo podían comerlas. La Biblia dice que en la tentación de Jesús no había comido por 40 días. Y por supuesto el resultado, Adán fue derrotado, pero Cristo fue vencedor. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Y sabes por qué Cristo fue vencedor? Porque decidió creerle a su Padre. Jesús le demostró al diablo que Él no tenía por qué demostrarle que Él era hijo de Dios. Él creía que su Padre lo que le había dicho. El diablo, hermanos, continuamente quiere hacernos dudar. Cristo venció porque decidió creerle a Dios. Cristo se defendió en la tentación creyendo en la palabra de Dios. No olvidemos cómo se defendió Cristo. Dice, escrito está. O sea, hermanos, cuando llega la tentación, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Es creerle más a la palabra de Dios. No olvidemos que el problema no es la ignorancia, sino nuestra tentación a amarnos a nosotros mismos más que a la palabra de Dios. Es más, el problema es creernos a nosotros mismos, hermanos. Creerle a nosotros más que a la palabra de Dios. Tercer punto. Tenemos todas las razones por las cuales creerle a Dios. No hay motivo por qué dudar, hermanos, de Dios. Tenemos todas las razones por las cuales creerle a Dios. Pero hay un gran problema para creerle, ya que no guardamos nuestra mente en muchas ocasiones, como les predicaba la semana pasada. Y por consecuencia nuestro corazón, cuando yo no guardo mi mente, entonces mi corazón no es guardado. Ya que somos expertos para escuchar, pero hacer otras cosas.
Muchas veces, como les decía, hermanos, estamos escuchando sermones, podemos decir amén, gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios, gracias por este siervo, gracias por este pastor, gracias por lo que leí, gracias por este libro que me dieron. Y de una u otra manera lo escuchamos, pero a la hora de actuar, hermanos, se nota que realmente nosotros no le estamos creyendo a Dios. Ya que somos expertos para escuchar y hacer otras cosas, necesitamos entender, hermanos, que la creencia va más allá de información. La creencia verdadera en Dios es un descanso en Él. Cuando realmente yo estoy creyendo en Dios, hermanos, se refleja en mi vida, se refleja en mi rostro, se refleja en mi descanso. Hermanos, no estoy con ansiedad, no estoy estresado, sino al contrario, vivo una vida alegre, disfruto de la vida, hermanos, porque sabemos que no tenemos la vida comprada. En cualquier momento Dios puede llevarnos, con virus o sin virus, Dios nos puede llevar. Debemos reconocer que a veces sabemos lo suficiente, sabemos que en Cristo permanecemos, pero queremos hacer las cosas en nuestra carne. O sea, hermanos, no vivimos como Cristo, sino vivimos bajo el yo. Bajo yo pienso, yo creo. Y muchas veces, hermanos, no buscamos su palabra. Quiero darte 3 razones de por qué debemos creerle a Dios, que no hay razón de por qué no creerle a Dios. Primera, y tiene que ver con sus atributos de Dios. Primera, Dios es omnipotente, ¿verdad? Creo que no lo dudamos. Dios es omnipotente y estoy seguro que en tu casa estás diciendo amén, pastor. Esto nos debe llevar a otra pregunta interesante. Si Dios es omnipotente, te hago otra pregunta: ¿puede Dios mentir? Piénsalo tantito. Solamente quiero que tú lo reflexiones. Dios es omnipotente y creo que lo tienes muy claro. Sí, pastor, Dios es omnipotente. Y luego viene otra pregunta: ¿puede Dios mentir? Déjame decirte algo. Dios es capaz y puede hacer cualquier cosa que Él quiera. Vuelvo a repetirlo. Dios es capaz y puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Sin embargo, la omnipotencia no significa que cualquier cosa puede hacerse. Más que nada, la omnipotencia significa que nada puede detener la voluntad de Dios. Que nada puede detener la voluntad de Dios. Así que Él no puede mentir, porque esto no va con su naturaleza, no va con su carácter. Aunque Dios lo puede hacer todo, no puede mentir porque va en contra de su naturaleza. A Dios no le pasa ni siquiera por el pensamiento mentir. Es algo que va en contra de su naturaleza. Así que cuando Él dice algo, Él es digno de creerle. Dios no miente, hermanos. Y esta es una razón suficiente. Así que su omnipotencia nos muestra y nos enseña que Él nunca va a mentir. Queridos hermanos, entonces ¿por qué no le creemos? ¿Por qué, hermanos, estamos miedosos? ¿Por qué a veces estamos a punto de derrumbarnos? Si Dios no miente, lo que dice Dios se cumple. Dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Así que nosotros debemos creer en la omnipotencia de Dios. Razón número 2. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Déjeme decirle que cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, la realidad es que nos quedamos muy cortos a lo que realmente es. Al entender esto de Dios, déjeme decirle, la omnisciencia nos queda claro que es que Dios lo sabe todo. Pero vamos un poquito más allá. No solo Él conoce la realidad de lo que nos está pasando, sino que Él, escucha esto, hermano, sino que Él crea la realidad. No solamente la conoce, sino que Él es el que crea la realidad. Existe porque Él lo desea. Que te quede claro. Las cosas no suceden por obra de la casualidad. No suceden, ¿verdad? Como algunos tristemente a veces quieren que los astros, porque algo pasó. No, hermano, la realidad existe porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo permite. Una ocasión lo ilustraba. Es como, hermano, se oye un poquito así como de
fantasía, pero es una realidad. Si Dios decidiera Él de repente decirle a algún hermano: hermano, tú, hijo, eres un carro, en ese momento, hermanos, esa persona, ¿qué crees que le pasaría? Y nomás lo estoy ilustrando, no va a decir, Dios va a hacer eso. No, nomás te estoy pensando cómo es la omnisciencia de Dios. Si Dios hoy dijera que el hermano Ángel va a ser un carro, en ese momento, hermanos, inmediatamente le estarían saliendo llantas, radiador, volante, y inmediatamente sería un Ferrari. Porque así es la omnisciencia de Dios, hermanos. Dios no solamente conoce la realidad, sino que Él mismo la crea. Razón 3. Así que, hermanos, nosotros no debemos dejar de creer en Dios, porque Dios, hermanos, es el que está permitiendo todo lo que nos está pasando. 3. Otra razón, la palabra de Dios. Dios siempre que habla, y ya lo vimos, hermanos, es verdad. Y lo podemos ver como, hermanos, la palabra de Dios es tan veraz, pero aún como batallamos en creerle. Dios le había dicho a Abraham que le haría de él una gran nación, que levantaría descendencia de él. Sin embargo, hermanos, de una u otra manera vemos que aunque Abraham batalló un poquito, también decidió, ¿qué, hermanos? Creerle a Dios. ¿Y cómo sabemos que le decidió creerle a Dios? Cuando ya él se desesperó y tuvo a Ismael, pero luego vemos que le cree a Dios, llega Isaac. ¿Y sabes dónde vemos que su fe ya había sido fortalecida y comenzó a creerle a Dios? Cuando Dios le pide a Isaac que se lo entregue en sacrificio. Abraham sabía, hermanos, que era el hijo de la promesa y que Dios le iba a levantar una gran descendencia a través de él. Así que si él lo mataba, él estaba segurísimo que Dios lo iba a resucitar, que Dios lo iba a levantar de los muertos. Y vemos cómo Abraham le creyó a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Iglesia, necesitamos creerle a Dios, porque muchas veces somos como los espías. No creemos que Dios nos pueda dar la tierra prometida porque vemos muchos gigantes, porque vemos los hijos de Anac. Muchas veces somos como los discípulos que no le creyeron a Jesús que iba a resucitar. Jesús les dijo muchas veces que Él iba a resucitar. Es más, ellos vieron cómo resucitó Jesús a Lázaro y aún, ¿verdad? Cuando murió Cristo no le creyeron. Los discípulos estaban tristes, estaban desconsolados cuando murió Cristo. Ellos pensaban, todo se acabó, ¿qué caso tuvo, verdad? Es cierto, el maestro fue bueno, hizo cosas, pero al final murió. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero volvemos a lo mismo. No digamos qué bárbaro, qué discípulos, porque tú y yo muchas veces somos iguales o a veces hasta peores. Porque cuántas promesas no sabemos de Dios y ya estamos ahí, hermanos, miedosos, estresados, con ansiedad, no disfrutando de la vida porque no le estamos creyendo a Dios. Necesitamos pasar de solo estudiar, oír su palabra, a hacerla nuestra, creerle a Dios. Debemos verla como lo que es el registro de cómo Dios libera a sus hijos y los llena de bendiciones. Debemos disfrutar la plenitud de la gracia de Dios, hermanos. Te lo mencionaba hace ratito, a veces hoy mucha gente está temerosa de la muerte, mucha gente cree que todo se termina muriéndose. No es cierto, hermanos, y esto no es culpa de Dios. El mismo hombre, por no creer, le permitió la muerte a su vida. Y por lo tanto, hermanos, nosotros lo que debemos es disfrutar de la gracia de Dios. Levántate y dale gracias a Dios y vive como si fuera el último día. Disfruta de tus hijos, disfruta de lo que tienes, hermano, porque eso es vivir bajo la gracia de Dios. No sé cuánto tiempo vamos a tener, hermanos. Dios puede llevarte con el virus, puede llevarnos con un accidente, puede llevarnos con lo que sea. Por lo tanto, cada momento, cada día es una bendición de Dios, es la gracia de Dios y hay que disfrutarla. Y esa gracia es revelada en toda la Escritura y nos es prometida. La Biblia está llena de las promesas de Dios. Tenemos un Padre amoroso que nos da promesas y que las cumple. Dios quiere que sus discípulos le creamos más y más. Dios nos llama a creerle. Somos hijos de Dios por Cristo. Agradamos a Dios a través de Jesucristo y Dios está trabajando en nosotros para desear y hacer su buena voluntad.
Y hermanos, hoy más que nunca debemos ser como ese padre que le dijo a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Nosotros, hermanos, necesitamos pedirle a Dios: ayúdame, Señor. Debemos creer y mejorar. Es más, mira, me encanta ese versículo de 1 de Juan 1:9 que tú conoces, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, hermano, qué hermoso versículo que a veces no le creemos. Dios, es cierto, fallamos, es cierto, hacemos tonterías, pero si las confesamos de todo corazón y nos apartamos, hermano, Dios nos da una mejor vida, nos va perfeccionando y nos va haciendo mejores personas. No olvides, debemos ser como Cristo. Confiemos que le pertenecemos porque la Biblia lo dice. Hermanos, no debemos temerle a la muerte. Y si le tememos es porque no hemos creído en Él. Porque la muerte no es culpa de Él, sino por nosotros. Así que hoy debemos creer en Él y debemos descansar. ¿Sabes por qué hoy mucha gente, hermanos, está un poco estresada, un poco miedosa? Es porque realmente ha dejado de creer en Dios. Y mira, hay un versículo precioso que lo conocemos, pero que muchas veces no lo creemos, y yo te invito a que esta mañana tú lo hagas tuyo y le creas a Dios. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Crees esto, hermano? Dios nos llama a ir a Él para que Él nos haga descansar. Descansa en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar, Señor, que tú nos ayudes a que realmente entendamos nuestra necesidad de creer en ti cada día, de creer lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que realmente estemos confiados plenamente en ti y que no caigamos en el error de Adán, de Pedro, Señor, sino que al contrario, cada día podemos estar creyéndote más y más. Queremos ser bendecidos por ti, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra suelo siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo.